El sol de domingo caía tibio sobre la veranda, uno de esos soles que parecen bendecir la tierra y hacer que todo brille un poco más. El olor de las rosas de mi jardín se mezclaba con el aroma del jazmín y el de la carne asada que preparaba Carmela en la cocina. Recuerdo el sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana, el murmullo suave del viento en los eucaliptos centenarios que mi Horacio plantó cuando apenas éramos unos novios con más sueños que dinero. Era un cuadro perfecto, una estampa de la vida que habíamos construido con tanto esfuerzo. En ese momento, sentada a la cabecera de la larga mesa de madera, me sentía en paz, observando a mi hijo, Ricardo, mientras cortaba su filete. Él levantó la vista, sus ojos fríos como dos trozos de hielo, y con la misma naturalidad con la que se pide la sal, me dijo: «Mamá, tenemos que hablar. La hacienda ya no es tuya. He decidido venderla». El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido metálico que pareció resonar en todo el valle. El mundo se detuvo. El zumbido de una abeja cerca de las bugambillas, el ladrido lejano de un perro, todo se congeló en un silencio abrumador. ¿La hacienda no es mía? Las palabras de Ricardo flotaban en el aire, densas, venenosas. Lo miré, buscando un atisbo de broma, un mal chiste, pero su rostro era una máscara de ambición fría y determinación. Estaba allí, en la misma veranda donde aprendió a dar sus primeros pasos, despojándome no solo de mi hogar, sino de mi historia, del alma de su padre, de la esencia misma de lo que éramos como familia. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda, un frío que nada tenía que ver con la brisa de la tarde, sino con la desolación de la traición más pura. Fue un golpe seco, brutal, administrado con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar para causar el mayor daño. Su esposa, Camila, sentada a su lado, no hizo más que bajar la vista hacia su copa de vino, con una sonrisita satisfecha, casi imperceptible. Era cómplice. Su silencio gritaba su aprobación, su alegría ante mi caída. Me vi completamente sola en esa mesa, rodeada de los fantasmas de los domingos felices, de las risas de mis nietos cuando eran pequeños, de las conversaciones con Horacio sobre el futuro. Ricardo continuó hablando. Su voz era un monótono zumbido de negocio, hablando de un consorcio inmobiliario, de cifras astronómicas, de un proyecto de lujo que borraría del mapa cada rincón de nuestros recuerdos. 70 millones de dólares, dijo, como si ese número pudiera justificar la demolición de una vida entera. ¿Cómo podía el niño al que le leía cuentos por la noche, al que cuidé en sus fiebres y aplaudí en sus logros, haberse convertido en este depredador? Me explicó con una paciencia insultante las maniobras legales que había hecho, los poderes que yo misma, en mi ciega confianza, le había firmado después de la muerte de Horacio. Son negocios, mamá. Tienes que entenderlo. Esto es por el progreso, por asegurar el futuro, decía. Pero, ¿qué futuro se puede construir sobre las ruinas del corazón de una madre? Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de mi ingenuidad. Él no veía una madre, veía un obstáculo. No veía un hogar, veía un activo obsoleto. La humillación era privada, sin testigos ajenos, pero por eso mismo, más profunda y cortante. Era una herida infligida en el santuario de nuestra intimidad familiar. Miré más allá de su rostro endurecido, hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El maíz ondeaba con el viento. Los caballos pastaban tranquilos cerca del arroyo. Esta tierra no era solo un negocio, era el testamento del trabajo de Horacio, de mis propias renuncias. Cada surco, cada árbol, cada piedra tenía una historia. Y mientras Ricardo seguía detallando su plan maestro, una calma extraña comenzó a asentarse sobre mi dolor. Una calma gélida, casi peligrosa. No era resignación, era algo distinto, una fuerza que despertaba en las profundidades de mi ser, una voz que me susurraba que la partida aún no había terminado. Él creía tener todas las cartas, pero desconocía el juego completo. De repente, un recuerdo fugaz, una conversación con Horacio semanas antes de su partida. Estábamos aquí mismo, en esta veranda, mirando el atardecer. Me tomó la mano y me dijo: «Fedora, mi amor, tú eres el corazón de esta hacienda, siempre lo serás».
He tomado medidas para que nadie, ni siquiera la ambición de nuestro propio hijo, pueda arrebatártela. Confía en el viejo Morales. Él sabe lo que tiene que hacer. En ese momento, sus palabras me parecieron una simple expresión de amor, una hipérbole romántica. Pero ahora, mientras mi hijo sentenciaba mi exilio, esas palabras regresaron a mí con el peso de una profecía, un ancla en medio de la tormenta. Ricardo no se dio cuenta del cambio en mi mirada. Estaba demasiado ocupado regodeándose en su propia astucia. Siguió hablando del dinero, de los viajes que haría, de la nueva vida que tendría. Y yo lo dejé hablar. Dejé que construyera su castillo de naipes sobre la mesa, sin saber que yo sostenía en mi memoria el soplo de viento que podría derrumbarlo todo. No dije nada, simplemente asentí, con la docilidad que él esperaba de mí. Pero por dentro, una promesa silenciosa comenzaba a tomar forma. Una promesa a Horacio, a los trabajadores leales que consideraba mi familia, y sobre todo, a mí misma. La justicia no siempre grita. A veces llega en silencio, con la paciencia de la tierra que espera el momento justo para florecer. Él se levantó de la mesa, creyendo haber cerrado el trato más importante de su vida, habiendo liquidado a su propia madre como un pasivo molesto. Me dio una palmada condescendiente en el hombro. «No te preocupes, mamá. Te buscaré un bonito apartamento en la ciudad. No te faltará nada». Y se fue, dejándome sola con la vista de mi hacienda, con el eco de su traición y con el secreto de Horacio creciendo en mi pecho como una semilla de acero. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero tenía la certeza absoluta de que Ricardo Viera acababa de cometer el error más grande de su vida. Subestimarme no era solo un error, iba a ser su ruina, y yo me encargaría de que aprendiera la lección. Mi nombre es Fedora Viera, y tengo 72 años de vida acumulada en el alma, en las arrugas que surcan el contorno de mis ojos y en las manos que cuidaron de esta tierra. Hace ya una década que el título de viuda se adhirió a mi nombre, desde que mi amado Horacio se despidió de este mundo y me dejó a cargo de su más grande tesoro, esta hacienda y la familia que formamos. Creía vivir una vida tranquila, cómoda, protegida por el patrimonio que habíamos levantado desde la nada. La soledad, por supuesto, era una compañera constante en los pasillos de esta casa tan grande, pero encontraba consuelo en mis rutinas, en el perfume de mis rosas y en la lealtad de la gente que trabaja aquí. Delegué la administración de todo a Ricardo, mi hijo mayor, pensando que el manto de la responsabilidad lo haría un hombre honorable, como su padre. Qué ingenua fui. Creí estar segura, pero estaba durmiendo en el nido de la serpiente que yo misma había alimentado. Mi día siempre comienza antes que el sol. Me gusta sentir el aire fresco y húmedo de la madrugada, ese olor a tierra mojada que promete un nuevo día, una nueva oportunidad. Es mi ritual sagrado caminar por los senderos que bordean los campos, sentir la hierba húmeda bajo mis zapatos y ver cómo la primera luz del alba tiñe de dorado las cosechas. No es un simple paseo. Es mi forma de conversar con Horacio, de sentirlo cerca, de asegurarme de que su legado sigue respirando al mismo ritmo que la naturaleza. Veo a los trabajadores llegar, los saludo por su nombre, les pregunto por sus hijos, por sus cosechas. Ellos son el verdadero corazón de esta hacienda, el motor que la mantiene viva. Ellos, con sus manos curtidas y su lealtad inquebrantable, son la familia que me queda, la que no me ha traicionado. Mi jardín de rosas es mi santuario personal, el rincón del mundo donde mi alma encuentra un poco de paz. Cada rosal fue plantado por mí, cada flor es el resultado de mi paciencia y mi dedicación. Tengo rosas de todos los colores y de todos los aromas, desde las rojas aterciopeladas que Horacio me regalaba, hasta las amarillas vibrantes que simbolizan la alegría que a veces me cuesta encontrar. Cuidarlas es una terapia. Podar las ramas secas, quitar las malas hierbas, asegurarme de que tengan suficiente agua y sol. Es un trabajo que requiere constancia y amor, muy parecido a criar un hijo. Quizás por eso me duele tanto ver a Ricardo, una de mis creaciones más amadas, convertido en una espina venenosa que busca arrancarme de mi propio jardín. Él nunca entendió el valor de cultivar, solo el de cortar. La gente de fuera, la que ve los muros altos de la hacienda
y los informes financieros. Cree que soy una matriarca poderosa, una mujer de fortuna incalculable. Pero la verdad es que mi vida se ha vuelto pequeña, casi monástica. Vivo de los recuerdos, de las pequeñas conversaciones con Carmela en la cocina, del afecto de los perros que me siguen a todas partes. Yo misma creía que mi seguridad financiera era una fortaleza inexpugnable, un muro que me protegería de las incertidumbres de la vejez. ¡Qué ironía! Fue precisamente esa supuesta seguridad la que me adormeció, la que me hizo bajar la guardia y entregarle las llaves de mi reino al lobo disfrazado de cordero. Confié ciegamente porque es lo que una madre hace. Amar a un hijo es confiar, incluso cuando todas las señales te gritan que no lo hagas. Mi mayor vulnerabilidad siempre ha sido esa, mi amor incondicional, mi tendencia a perdonar demasiado rápido, a justificar lo injustificable. Ricardo siempre fue el niño de mis ojos, el primogénito, el heredero. Su ambición, que ahora veo como una codicia desmedida, me parecía entonces una cualidad admirable, una señal de que quería llegar lejos, de que honraría el esfuerzo de su padre. Mimé sus caprichos, celebré sus logros mediocres como si fueran grandes hazañas y le allané el camino, quitando cada piedra para que no tropezara. Al hacerlo, sin darme cuenta, le impedí desarrollar una columna vertebral, un sentido del honor. Creé un hombre que se siente con derecho a todo y con obligación a nada, un rey sin reino que ahora quiere robar el mío. En el fondo, soy una mujer de valores que parecen anticuados en este mundo moderno. Creo en la palabra dada, en la lealtad, en la gratitud y en la familia como el pilar de todo. Fui educada para servir, para cuidar, para mantener el fuego del hogar encendido. Esos mismos principios que me convirtieron en el pilar de esta familia son los que Ricardo ha usado como arma contra mí, aprovechándose de mi naturaleza conciliadora y de mi renuencia al conflicto. Él sabe que detesto las peleas, que prefiero la paz a la razón, pero llega un punto en el que la paz no es más que una rendición, silenciosa. ¿Y yo, Fedora Viera? No he llegado a los 72 años para rendirme ante un usurpador, aunque lleve mi propia sangre. Sin embargo, que nadie se equivoque. Mi bondad no es debilidad, y mi silencio no es consentimiento. La gente me ve como una abuela dulce que se pasa el día entre flores y recuerdos. Han olvidado, o quizás nunca supieron, que fui yo quien estuvo al lado de Horacio, cuando esta hacienda no era más que un terreno baldío y un sueño imposible. Yo negocié con proveedores. Yo llevé las cuentas en un viejo cuaderno de contabilidad. Yo aprendí de agricultura y de ganado para poder hablar el mismo idioma que mi marido. Soporté sequías, plagas y crisis económicas. Esa mujer, la que luchó codo a codo con su hombre para construir un imperio, no ha muerto. Solo estaba descansando, esperando el momento en que su fuerza fuera necesaria de nuevo. Entregarle la administración a Ricardo fue un acto de fe. Quería que se sintiera importante, que tuviera un propósito. Después de la muerte de Horacio lo vi perdido, a la deriva, y pensé que el peso de la responsabilidad lo anclaría, lo convertiría en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. No fue por ignorancia de mi parte. Yo conocía cada hectárea de esta tierra, cada cabeza de ganado, cada centavo que entraba y salía. Podría haberlo manejado yo misma, pero mi corazón de madre me susurró que le diera una oportunidad, que confiara. Le entregué mi confianza en bandeja de plata, y él la ha usado para apuñalarme por la espalda. Un error que no volveré a cometer. Por eso, aunque el dolor de la traición me quema por dentro, no me siento derrotada. Me siento despierta. Es como si hubiera estado viviendo en una especie de niebla durante los últimos 10 años. Una niebla de duelo y de confianza mal depositada. La crueldad de Ricardo ha sido el viento helado que ha disipado esa niebla, y ahora veo el camino con una claridad aterradora. Veo sus mentiras, sus manipulaciones, su red de engaños. Y lo más importante, me veo a mí misma. Ya no soy solo la viuda de Horacio o la madre de Ricardo. Soy Fedora Viera, la dueña y señora de este lugar, la guardiana de una promesa. El tablero de ajedrez está dispuesto, y mi hijo cree que ya me ha hecho jaque mate. Se pasea por mi casa,
mi tierra, como si fuera el rey de un imperio conquistado, pero ha movido su reina demasiado pronto, dejando a su rey expuesto. No sabe que yo tengo una jugada secreta, una pieza oculta que él nunca vio venir. El legado de Horacio es mucho más complejo de lo que su mente simple y codiciosa puede imaginar. La partida apenas comienza, y aunque ahora parezca que estoy perdiendo, les aseguro que sé exactamente cómo terminará, y no será con mi rendición. ¿Alguna vez han confiado ciegamente en alguien que terminó por decepcionarlos de la peor manera? Me gustaría mucho leer sus historias en los comentarios y saber que no estoy sola en este sentimiento. Mi familia, la que con tanto esmero tejimos, Horacio y yo, se resume hoy en dos realidades muy distintas. Mis dos hijos, Ricardo y Sofía, son como el día y la noche, como la tierra y el cielo. Ricardo, mi primogénito de 45 años, siempre estuvo cerca, demasiado cerca, anclado a la hacienda no por amor, sino por un enfermizo sentido de posesión. Sofía, mi hija menor, es un alma libre que encontró su hogar en Europa, entre sus lienzos y sus sueños. Nuestra relación es un hilo de amor tendido sobre un océano de distancia. Durante años creí que tener a Ricardo a mi lado era una bendición, una continuación de la presencia de su padre. Ahora entiendo que su cercanía era la de una sombra, una que esperaba pacientemente el momento de oscuridad total para engullirlo todo, mientras la luz de Sofía brillaba demasiado lejos para poder advertirme del peligro. Ricardo es la encarnación de la ambición desmedida. Es un hombre que ha llegado a la mitad de su vida con el alma de un adolescente caprichoso, al que nunca se le ha negado nada. Su mundo se mide en cifras, en el valor de las cosas, no en su significado. Para él, la lealtad es una mercancía, el respeto es una herramienta de negociación y el amor es una debilidad. Ve la hacienda, este organismo vivo que respira con las estaciones y que guarda la memoria de generaciones, como un simple activo en un balance, una cifra de $70 millones que arde en su imaginación. Su motivación no es construir algo nuevo, sino liquidar lo viejo para financiar un estilo de vida ostentoso que, en el fondo, solo busca llenar el vacío de su propia insignificancia. Siempre sintió que merecía esta fortuna, sin haber movido un solo dedo para merecerla. Su esposa, Camila, es el combustible que alimenta su fuego codicioso. Es una mujer astuta, de sonrisa fácil y mirada calculadora, que vio en nuestro apellido una escalera para ascender en la escala social. Desde que entró en esta familia, su objetivo ha sido claro: aislarme, disminuir mi influencia y asegurarse de que Ricardo obtuviera el control total. Lo incentiva en sus peores ideas, susurrándole al oído que soy una figura del pasado, un ancla que impide el progreso de la familia. Ella es la que le habla de condominios de lujo, de fama, de aparecer en las revistas de sociedad. Ve en mí no a la madre de su esposo, sino a la vieja matriarca que ocupa un trono que ella cree merecer. Su veneno es sutil, pero constante, validando la traición de Ricardo como si fuera una audaz visión de negocios. La relación entre Ricardo y yo siempre fue mi talón de Aquiles. Mi indulgencia fue el suelo fértil, donde creció su egoísmo. Recuerdo perfectamente, cuando Horacio aún vivía, un enfrentamiento terrible. Ricardo quería vender una porción de las tierras del sur, unas que mi esposo había prometido a las familias de los trabajadores más antiguos para que construyeran sus casas. Ricardo tenía un plan para importar coches de lujo, un negocio que, por supuesto, fracasó estrepitosamente. Horacio fue inflexible. Su «no» resonó en toda la casa. Pero yo, en mi afán de mantener la paz, intercedí. Saqué dinero de nuestros ahorros personales para dárselo a Ricardo, para calmar su berrinche. En lugar de enseñarle una lección, le enseñé que la manipulación emocional funcionaba, que yo cedería siempre para evitar un conflicto. Después de la muerte de Horacio, este patrón se intensificó. Ricardo, ya con el título de gerente, comenzó a tomar decisiones que iban en contra de todo lo que su padre había construido. Uno de los episodios más dolorosos fue cuando me convenció de despedir a Ramiro, nuestro capataz de toda la vida. Ramiro, un hombre leal y sabio,
Se había atrevido a cuestionar los gastos exorbitantes de Ricardo en proyectos absurdos. Ricardo montó en cólera. Me acusó de desconfiar de él, de preferir a un empleado antes que a mi propio hijo. ¿Acaso no crees que puedo manejar esto, mamá? ¿Crees que soy un inútil? Su chantaje emocional fue tan potente que terminé cediendo, firmando la carta de 1900. Despido de un hombre inocente con el corazón roto. Cada concesión mía era una victoria para él, una reafirmación de su poder sobre mí. Mientras tanto, mi Sofía vive en su propio mundo, uno mucho más noble y sincero. Ella es artista. Ve la belleza donde Ricardo solo ve signos de dólar. Nuestras conversaciones telefónicas son mi único bálsamo. Hablamos de arte, de libros, del clima en París, de sus pequeños triunfos en galerías locales. La he mantenido al margen de la oscuridad que se estaba gestando aquí. ¿Cómo podría cargarla con esta podredumbre? Quería proteger su espíritu sensible, su visión idealizada de la familia. Mi silencio, sin embargo, se ha convertido en un arma de doble filo. Su ignorancia de la situación la convierte en una aliada ausente, y a mí, en una luchadora solitaria. Ella es la prueba viviente de que el amor y la decencia aún existen en mi linaje, pero está demasiado lejos para ayudarme en esta batalla. La dinámica familiar se había vuelto tóxica mucho antes de la estocada final de Ricardo. Se había convertido en una corte silenciosa donde yo era la reina anciana y él, el príncipe regente impaciente por heredar. Camila era su consejera más leal, siempre maquinando a su favor. Los empleados, mis leales vasallos, observaban con preocupación, pero sin poder para intervenir. Era un drama que se cocinaba a fuego lento, y yo, la protagonista, me negaba a ver el inevitable desenlace. Me aferraba a la esperanza de que mi hijo recapacitaría, de que el amor filial finalmente triunfaría sobre la ambición. Una esperanza vana, como descubrí en ese fatídico almuerzo de domingo. Así que este es mi campo de batalla. Un hijo ingrato y déspota, una nuera arpía y manipuladora, y una hija ausente que representa todo lo bueno que hemos perdido. El antagonista no es un extraño, no es un enemigo que vino de fuera. El antagonista nació de mí, fue alimentado en mi mesa y creció bajo mi techo. Esa es la tragedia más grande de todas, entender que el amor, cuando se da sin límites y sin exigir respeto a cambio, puede convertirse en el arma que te destruya. Ricardo no solo quiere mi hacienda, quiere borrarme, a mí y a todo lo que represento, pero ha subestimado la fuerza de una madre cuando lucha no solo por la tierra, sino por su propia dignidad. Ricardo me ve, estoy segura, como una simple esposa trofeo, una figura decorativa que heredó la fortuna de su marido. No tiene idea, o quizás ha decidido olvidar, que yo no llegué a esta hacienda para sentarme en la veranda a beber limonada. Cuando Horacio y yo compramos esta tierra, no era más que un campo de polvo y promesas rotas. Recuerdo mis manos, no con manicuras impecables, sino llenas de ampollas por ayudar a levantar las primeras cercas. Recuerdo el sol quemando mi nuca mientras contaba el ganado, y el sabor del polvo en mi boca. Yo no fui la esposa de un granjero, fui una granjera. No era su sombra, era su socia. Cada edificio que se alza en este lugar, cada campo fértil, lleva el sudor de ambos, la marca de nuestro esfuerzo compartido. Fui la arquitecta silenciosa de este imperio, que mi hijo ahora cree que puede simplemente liquidar. Mi marido era un hombre de visión, un poeta de la tierra. Él sabía cómo hacerla producir, cómo hablar con ella, pero era un desastre con los números. Fui yo quien se sentó noche tras noche, a la luz de un quinqué, con los libros de contabilidad. Aprendí por mi cuenta a estirar cada peso, a pagar a los trabajadores puntualmente, aunque la cosecha se retrasara, a negociar con los proveedores para que nos dieran crédito. Mientras Horacio soñaba con expandir nuestras tierras, yo me aseguraba de que la realidad no nos devorara. Mantuve a raya a los acreedores, remendé los presupuestos y convertí su visión en un negocio viable. Sacrifiqué mis noches de sueño para que su sueño de día pudiera sobrevivir. Un detalle que no aparece en los balances que Ricardo revisa con tanto desdén. Jamás olvidaré la gran sequía del 78.
La tierra se abrió en Noplimciotos, grietas profundas, como heridas en un cuerpo moribundo. El ganado enflaquecía y los rostros de nuestros trabajadores eran un poema de desesperación. Vi el miedo en los ojos de Horacio por primera vez, el miedo a perderlo todo. Mientras él se quebraba, yo tuve que mantenerme entera. Organicé el racionamiento del agua, vendí las pocas joyas que mi madre me había dejado para comprar forraje de emergencia y viajé sola a la ciudad para rogarle al banco una extensión de nuestro crédito. Puse como garantía mi palabra y el futuro de mis hijos. Fue una batalla contra la naturaleza y contra la desesperanza. Superamos esa crisis no por un milagro, sino por mi obstinación. Sobrevivimos, pero una parte de mi juventud se quedó enterrada en ese polvo. Más allá de la hacienda, estaba el hogar, y ese era mi dominio exclusivo, mi segunda empresa. Criar a Ricardo y a Sofía, asegurarme de que crecieran sintiéndose seguros y amados, fue el trabajo más demandante de todos. Fui su primera maestra, la que les enseñó a leer y a escribir antes de que pisaran una escuela. Fui su enfermera en fiebres de medianoche, su cocinera, su chofer, su psicóloga. Construí para ellos un santuario de normalidad y afecto, un escudo que los protegía de las ansiedades y las deudas que a menudo nos quitaban el sueño, a Horacio y a mí. Mi hijo no recuerda las dificultades porque mi principal sacrificio fue asegurarme de que él nunca las sintiera. Le di una infancia dorada, pagada con mis propias noches de insomnio. Y luego estaban mis propios sueños, los que empaqué y guardé en el desván del alma. Antes de ser esposa y madre, yo era Fedora, una joven con talento para la pintura y una pasión por el arte que me hacía vibrar. Soñaba con tener una pequeña galería en la ciudad, un espacio donde promover a artistas jóvenes, un lugar que fuera mío, que hablara de mi propia sensibilidad. Pero la hacienda exigía todo de mí, y la familia también. Así que mis pinceles se secaron, mis lienzos quedaron en blanco. No me arrepiento de la elección que hice. Amaba a mi familia por encima de todo. Pero sí lloro por la mujer que pude haber sido, esa artista que sacrifiqué en el altar de la devoción familiar. Una mujer que Ricardo ni siquiera sabe que existió. La educación de mis hijos fue mi obsesión. Yo, que apenas terminé la secundaria, quería que ellos tuvieran el mundo a sus pies. Eso significaba las mejores escuelas, colegios bilingües, universidades en el extranjero. Para pagar esas matrículas de élite, Horacio y yo trabajamos el doble. Recuerdo levantarme al alba para hacer quesos y mermeladas con las frutas de la huerta, que luego vendía en el mercado del pueblo los fines de semana. Cada centavo extra iba a la cuenta de ahorros para su educación. El prestigioso título en finanzas que Ricardo obtuvo en Suiza, ese que ahora le da la arrogancia para llamarme ignorante, fue pagado con mis manos oliendo a leche y a fruta cocida. Le di las mejores herramientas, sin imaginar que las usaría para desmantelar mi propia casa. El contraste entre su vida y la mía es un abismo. Mientras él aprendía sobre mercados bursátiles en un aula con calefacción, yo estaba aquí, con el barro hasta las rodillas, luchando contra una plaga que amenazaba con diezmar nuestro rebaño. Mientras él pasaba veranos en la Costa Azul con amigos cuyos nombres ya olvidó, yo pasaba semanas negociando con el sindicato para evitar una huelga que nos habría arruinado. Él disfrutaba de los beneficios del imperio desde un palco de lujo, ajeno por completo al funcionamiento de la sala de máquinas. Yo era la jefa de máquinas, cubierta de grasa y estrés, asegurándome de que el barco siguiera a flote. Él heredó los resultados. Yo viví el proceso, con todas sus cicatrices, y estaba el capital humano, el activo más valioso que Ricardo es incapaz de valorar. Fui yo quien construyó la lealtad inquebrantable de nuestros empleados, no con salarios, sino con respeto y empatía. Fui la madrina de sus bodas, la que visitaba a sus enfermos, la que ayudaba a sus hijos a conseguir becas. Lloré en sus funerales y celebré sus nacimientos. Convertí una relación laboral en una comunidad, en una familia extendida. Esta red de afecto y lealtad es la verdadera columna vertebral de la hacienda. Es un tesoro que no figura en ningún libro de contabilidad, y es el ejército silencioso que mi hijo no sabe que tengo a mi lado. Él quiere vender tierras y edificios.
Yo estoy protegiendo a mi gente. El costo emocional de todos estos sacrificios es incalculable. Las noches en vela, la ansiedad constante que se anidaba en mi estómago. Primero, compartiendo la carga con Horacio. Luego, después de su muerte, asumiéndola por completo, pero cometiendo el error de proteger a Ricardo de ella. Quise que su transición al liderazgo fuera suave, sin las asperezas que yo había enfrentado. Lo blindé de los problemas reales, presentándole soluciones en lugar de desafíos. Sin quererlo, lo convertí en un líder débil, incapaz de valorar la lucha porque nunca tuvo que luchar por nada. Mi protección se convirtió en su perdición, y en la mía, así que aquí estoy. Después de una vida de darlo todo sin pedir nada, de sembrar amor, esfuerzo y sueños, la cosecha que recojo es la traición. Invertí mi juventud, mi salud, mi alma entera en este proyecto llamado familia. Y el retorno de esa inversión es una orden de desalojo firmada por mi propio hijo. Es una anulación de mi existencia. Un mensaje brutal que dice que mi vida, mis sacrificios, no valieron nada. No es la pérdida del dinero lo que me desgarra. Es la bancarrota moral de mi heredero. Y es por eso que esta lucha es innegociable. No voy a permitir que la historia de mi vida sea borrada por un cheque de $70 millones. Mi legado vale mucho más que eso. Mi Horacio era un hombre que amaba la tierra, pero entendía a la perfección la naturaleza humana. Amaba a Ricardo con toda su alma, pero no estaba ciego ante la debilidad de su carácter y la codicia que ya empezaba a asomar en su juventud. Recuerdo una tarde, un par de años antes de que se fuera, lo encontré en su estudio con el doctor Morales, nuestro abogado y su amigo del alma. La habitación olía a cuero viejo y a papel importante. Había una pila de documentos sobre la caoba de su escritorio, y sus rostros eran serios, solemnes. No me pidieron mi opinión, solo mi presencia y mi firma. Fedora, mi vida, me dijo Horacio tomándome la mano. Esto es para protegerte, para proteger todo lo que hemos construido. Confía en mí. Y yo confié. Firmé sin leer, porque mi fe en él era absoluta, sin saber que en ese momento estaba firmando la póliza de seguro de mi propia dignidad. En mi mente, en ese entonces, esos papeles eran simples trámites. La clase de cosas que la gente prudente hace cuando siente que su tiempo se acorta. Escuché palabras como fondo fiduciario, administradora vitalicia y cláusula de consentimiento explícito, pero sonaban a un idioma lejano y complejo, un murmullo legal que no tenía nada que ver con mi realidad. Mi atención estaba fija en la palidez de mi esposo, en la fragilidad de su pulso, no en las letras pequeñas de un contrato. Firmé donde me indicaron, mi corazón encogido por el duelo que se avecinaba, viendo esos documentos no como un arma de poder, sino como el último acto de amor de un hombre que se preparaba para decir adiós. Ricardo nunca supo de esta reunión. Horacio se aseguró de que fuera un asunto privado, entre él, yo y su hombre de más confianza. Tras el funeral, cuando se leyeron las disposiciones, Ricardo escuchó lo que quiso escuchar. Se le nombró gerente general de todas las operaciones de la familia, con un salario que superaba con creces sus expectativas. Su pecho se infló de orgullo. Lo vio como su coronación, la entrega oficial del reino. El doctor Morales intentó explicarle la estructura del fideicomiso, que él era un gestor, no el dueño, pero Ricardo, en su arrogancia, lo interrumpió con un gesto de la mano. Estaba demasiado ansioso por sentarse en el sillón de su padre, como para prestar atención a los detalles. Su propia soberbia fue el velo que le impidió ver que la corona que le daban era hueca y el trono, prestado. Creyó que lo tenía todo, cuando en realidad no tenía nada. El doctor Morales es un hombre de otra época, forjado en honor y lealtad. Era el mejor amigo de Horacio y su albacea. Tan pronto como Ricardo se sintió seguro en su nuevo rol, una de sus primeras acciones fue apartar a Morales. Es una reliquia, mamá. Necesitamos abogados modernos, agresivos, me dijo, y contrató a un bufete de jóvenes tiburones que solo le decían lo que quería oír. El doctor Morales se retiró con elegancia, sin confrontaciones, pero antes de irse, me visitó en privado
y sus palabras se grabaron en mi memoria. Doña Fedora, su esposo, la dejó como una reina, no como una cautiva. Él sabía lo que hacía. Los documentos originales están a buen resguardo. El día que usted me necesite, no importa cuándo, ni por qué, solo tiene que hacer una llamada. Esos documentos, los que de verdad importan, nunca han estado en esta casa. Ricardo ha revuelto la oficina de su padre 1000 veces, buscando escrituras, títulos, cualquier cosa que pudiera usar. Pero no encontró nada, porque Horacio fue más listo. Los originales, certificados y notariados descansan en la bóveda de seguridad del despacho del doctor Morales en la ciudad. Yo solo tengo una copia simple, un recordatorio, y la guardo en el lugar más seguro de todos, un sitio que la codicia de Ricardo nunca profanaría, entre las páginas de un viejo libro de poemas de Neruda que Horacio me regaló en nuestro 5º aniversario. Un libro que para mi hijo no es más que un objeto viejo y sin valor. La poesía, mi pequeño secreto, guarda la prosa legal que será su perdición. Ahora lo entiendo todo. La sabiduría de mi Horacio fue inmensa. No quiso desheredar a su hijo. Un acto así le habría roto el corazón. En su lugar, le construyó una jaula de oro. Le dio un título, un sueldo generoso y la ilusión de poder para mantenerlo satisfecho, para que no sintiera el golpe. Pero el poder real, el control absoluto e inquebrantable sobre cada centímetro de tierra y cada centavo de nuestro patrimonio, me lo entregó a mí, y solo a mí. Fue la máxima prueba de su amor por mí y su última lección para nuestro hijo. Una lección sobre la diferencia entre gestionar y poseer, entre la apariencia y la sustancia. Una lección que Ricardo, después de tantos años, finalmente está a punto de aprender de la manera más dura posible. Los días que siguieron a esa comida de domingo fueron el comienzo de una guerra silenciosa. Ricardo no perdió el tiempo. Empezaron a llegar coches desconocidos, hombres con trajes caros y planos bajo el brazo. Eran arquitectos, agrimensores, que recorrían mis tierras como si fueran buitres sobrevolando un cuerpo fresco. Yo los observaba desde la ventana de mi cuarto de costura, sintiendo cada una de sus mediciones como una aguja, clavándose en mi piel. Una tarde, incapaz de soportarlo más, lo confronté en la biblioteca. Su respuesta fue un bálsamo de veneno. «Mamá, por favor, son solo trámites. No te alteres», dijo sin levantar la vista de sus papeles. «No es bueno para tu corazón». Su tono era condescendiente, tratándome como a una niña, como a una anciana senil que no comprende el mundo de los adultos. Me sentí invisible, una antigüedad en mi propia casa. Poco después, comenzó a desmantelar mi mundo desde adentro, atacando donde más me dolía. Mi gente. Una noche, durante la cena, sugirió con una pasmosa naturalidad que Carmela, mi cocinera y mi sombra durante 40 años, debería jubilarse. «Ya está muy mayor, mamá. Para la nueva etapa de la hacienda necesitamos personal más ágil, más eficiente», argumentó. Comprendí su estrategia de inmediato. Quería aislarme, cortar mis lazos de afecto y lealtad, dejarme sola. Me negué en redondo. Pero Ricardo es perseverante en su crueldad. Empezó a hacerle la vida imposible a Carmela, criticando su comida, quejándose de su lentitud, humillándola con pequeños comentarios delante de otros. Una semana después, mi fiel amiga vino a verme con los ojos inundados en lágrimas, pidiéndome permiso para irse. «No puedo más, patrona. Me está matando», me dijo. Tuve que dejarla ir, y con ella se fue una parte de mi fortaleza. La primera humillación pública no tardó en llegar. Organizamos una cena para unos viejos amigos de la familia, personas que habían visto crecer a mis hijos, que habían compartido incontables veladas con Horacio. En medio de la conversación, Ricardo se puso de pie y, con la copa en la mano, anunció su visionario proyecto para la hacienda. Lo presentó como una decisión familiar, un sueño compartido. El silencio se hizo denso. Alberto, el mejor amigo de mi difunto esposo, me miró directamente y me preguntó qué opinaba yo de todo aquello. Antes de que pudiera abrir la boca, Ricardo respondió por mí, con una sonrisa radiante. «Mi madre está absolutamente encantada. Ella sabe mejor que nadie que es tiempo de que las nuevas generaciones tomen las riendas». Todos me miraron. Mi silencio, mi estupor,
Fue interpretado como un sí. Me sentí una marioneta en su teatro. Luego, el ataque se volvió más directo, más mezquino. Un día fui al pueblo a hacer mis compras y descubrí, con una vergüenza que me quemaba la cara, que mi tarjeta de crédito personal había sido cancelada. Cuando llamé a Ricardo para pedirle una explicación, su respuesta fue fría y burocrática. Estamos reestructurando los gastos de la familia, mamá. Es más eficiente centralizar todo. Me informó que a partir de ese momento debía pasarle una lista de mis necesidades a su asistente personal para que él las aprobara. Yo, Fedora Viera, que había manejado presupuestos millonarios, que había financiado la educación de mis hijos, ahora tenía que pedir permiso para comprar un ovillo de lana o un libro. Era un acto de dominación puro y duro, diseñado para aniquilar mi independencia. La invasión continuó. Un camión de mudanzas llegó una mañana y empezó a vaciar el estudio de Horacio. Ricardo lo reclamó como su centro de operaciones. Vi con impotencia cómo sus empleados sacaban los libros de mi esposo, las fotografías de nuestra vida juntos, los trofeos de sus queridos caballos. En su lugar, instalaron muebles de diseño minimalista, fríos y sin alma, y un horrible cuadro abstracto que parecía una herida en la pared. Cuando intenté protestar, con la voz quebrada, me detuvo en seco. «Basta, mamá. El pasado no paga las cuentas. Esta casa tiene que entrar en el siglo XXI, te guste o no». Ocupar el espacio de su padre no le bastaba. Tenía que borrar su huella por completo. La crueldad alcanzó a mis empleados, a mi gente. Ricardo los convocó a todos en el patio principal, un lugar usualmente reservado para celebraciones. Con una frialdad que helaba la sangre, les anunció la inminente venta de la hacienda y les ofreció un paquete de indemnización que era una burla a sus décadas de servicio y lealtad. Se refirió a ellos como recursos humanos que pronto serían redundantes. Vi el pánico en sus rostros, la confusión, la traición. Di un paso al frente para hablar, para decirles que lucharía por ellos, pero Ricardo levantó la voz, interrumpiéndome delante de todos. «Agradezcan a mi madre por su cariño, pero las decisiones empresariales las tomo yo. El que manda aquí, ahora soy yo». Nunca me había sentido tan impotente. Su vileza no conocía límites y llegó hasta mi hija. Descubrí por una indiscreción de su esposa, Camila, que Ricardo había estado llamando a Sofía regularmente, pero no para mantenerla informada, sino para envenenarla. Le estaba contando una versión completamente distorsionada de la realidad. Le decía que yo estaba envejeciendo mal, que me estaba volviendo senil y paranoica, que me negaba al progreso y ponía en riesgo el patrimonio familiar. Se presentaba a sí mismo como el hijo abnegado que estaba haciendo lo indecible para protegerme de mí misma. Estaba sembrando la duda en el corazón de mi hija, asegurándose de que, si yo la llamaba en busca de ayuda, su palabra pesara más que la mía. Estaba intentando robarme a mi otra hija, pero el acto que quebró algo dentro de mí para siempre fue el ataque a mi jardín, a mi santuario. Una mañana me desperté con el ruido de maquinaria pesada. Corrí afuera, y el horror me paralizó. Habían arrancado una sección entera de mi rosal, precisamente la que albergaba las rosas blancas que Horacio había plantado para mí. La tierra estaba revuelta, las raíces expuestas al sol y mis preciosas flores amontonadas como si fueran basura. Lo hizo para construir un helipuerto, para que sus posibles inversores pudieran aterrizar con comodidad. Cuando lo confronté, temblando de rabia y de dolor, ni siquiera se inmutó. Se encogió de hombros y dijo: «Era necesario, mamá. A veces el progreso requiere sacrificios. Había profanado mi lugar más sagrado. Había arrancado de raíz un recuerdo de mi amor. Mientras me despojaba de mi pasado en privado, en público construía su propia leyenda». Concedió una entrevista al periódico regional, con una sesión de fotos en la que posaba por toda la hacienda como el nuevo y dinámico señor feudal. Hablaba de modernización, de traer prosperidad a la comarca, pintándose a sí mismo como un visionario benefactor. En la entrevista, se las arregló para insinuar que yo era una reclusa que, por apego al pasado, había dejado que esta magnífica propiedad se estancara. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real,
borrando a su padre y a mí de la ecuación. Y yo tenía que leer sus mentiras impresas en papel, distribuidas por todo el pueblo, sin poder hacer nada más que tragarme la amargura. La invasión se volvió física, una violación de mi espacio más íntimo. Un día trajo a los representantes del consorcio comprador para un recorrido. Los paseó por la casa como si fuera un guía turístico, explicando las posibilidades de remodelación de cada habitación. Yo estaba en mi dormitorio, leyendo, cuando la puerta se abrió de golpe sin que nadie llamara. Era Ricardo, mostrándoles a 3 extraños la vista desde mi ventana. «Y esta es la suite principal, con una luz magnífica», dijo, ignorando mi presencia. Me sentí como un fantasma, un objeto más de la decoración que pronto sería desechado. Me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. En ese momento, dejé de sentir que aquella era mi casa. Camila, por su parte, disfrutaba de mi caída con un placer sádico. Su desdén, antes sutil, ahora era abierto y constante. Empezó a redecorar la sala de estar, guardando en cajas los objetos que tenían valor sentimental para mí, llamándolos trastos viejos si teníamos algún invitado. Hacía comentarios mordaces sobre mis costumbres, anticuadas, o mi ropa pasada de moda. Cada día era una nueva microagresión, una pequeña tortura psicológica diseñada para erosionar mi espíritu, para hacerme sentir tan pequeña e insignificante que simplemente me rindiera y desapareciera. Era una campaña de desgaste, y ella era su general más entusiasta. Ricardo me estaba quitando la tierra, y Camila se encargaba de robarme el aire. La humillación culminó en el festival anual del pueblo, un evento que la familia Viera había patrocinado desde sus inicios. Siempre era yo quien subía al escenario a entregar el cheque de la donación. Ese año Ricardo se me adelantó, subió al estrado, anunció una donación, mucho mayor en su propio nombre, y dio un discurso grandilocuente sobre la nueva era de prosperidad bajo su liderazgo. No me mencionó. No mencionó a su padre. Fue una anulación pública de nuestro legado. La gente del pueblo me miraba con extrañeza. Algunos se acercaban a preguntarme si me encontraba bien. Tuve que sonreír, asentir y fingir que todo estaba en orden, que aprobaba el cambio de guardia. El sabor de esa mentira fue el más amargo de todos. La máscara finalmente cayó por completo. Una noche, en el estudio de Horacio, Ricardo me presentó unos documentos preliminares, un acuerdo de intenciones con el consorcio, y me exigió que los firmara. Me negué. Su rostro se transformó. La falsa preocupación, la paciencia fingida, todo se evaporó, dejando al descubierto un veneno puro. Su voz fue un siseo bajo y amenazante. «Escúchame bien, mamá. O firmas esto por las buenas y te quedas con una bonita pensión, o te juro por lo más sagrado que mañana mismo inicio los trámites para declararte mentalmente incompetente. Un juez verá a una anciana confusa que se opone al progreso. Te internaré en el mejor asilo que mi dinero pueda pagar, pero no te vas a interponer en mi camino». Esa fue la última palabra. La amenaza de robarme no solo mi casa, sino mi libertad, mi identidad, mi propia mente. En ese instante, al mirarlo, ya no vi a mi hijo, vi a un monstruo. Y el dolor que había sentido durante semanas se cristalizó, se convirtió en algo duro y frío como el acero. La pena se había acabado. El luto por el hijo que había perdido dio paso a una claridad absoluta. Ya no había nada que salvar, solo algo por lo que luchar. El conflicto había llegado a su punto más alto, y en el silencio de esa oficina profanada, tomé una decisión. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de prepararse para la batalla final. Allí, de pie en el estudio profanado de mi esposo, escuchando la amenaza más vil que una madre puede oír de su hijo, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura ruidosa. No fue un estallido de lágrimas o de ira. Fue un quiebre silencioso, profundo y definitivo, como el de una represa que cede en sus cimientos sin que nadie en la superficie lo note. Lo miré a los ojos y por primera vez no vi al niño que acuné, ni al joven por el que me sacrifiqué. Vi a un extraño, a un enemigo, y en ese instante el dolor inmenso que me había ahogado durante semanas se desvaneció, reemplazado por una calma helada,
una claridad absoluta. Dejé de llorar por el hijo que había perdido, porque ese hijo ya no existía. La mujer que imploraba amor y respeto murió en ese momento, y en su lugar nació una estratega. Mi reacción lo descolocó por completo. Él esperaba gritos, súplicas, un melodrama. En cambio, yo simplemente bajé la vista hacia los documentos que estaban sobre el escritorio. Los tomé con una mano sorprendentemente firme y dije con una voz suave, casi dócil: «Tienes razón, Ricardo. Es una decisión muy importante. Déjame leerlos con calma en mi habitación. Necesito tiempo para asimilarlo todo». Su rostro pasó de la furia a la suficiencia en un segundo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Creyó que había ganado, que su amenaza brutal había surtido el efecto deseado. «Claro, mamá», dijo con falsa generosidad. «Tómate tu tiempo, pero no demasiado». Salió del estudio pavoneándose, convencido de mi rendición. No tenía idea de que mi docilidad no era sumisión, sino el primer movimiento en mi tablero de ajedrez. Esa noche no dormí, pero no fue una noche de vigilia angustiosa, sino de una concentración febril. Me senté en mi mecedora, junto a la ventana, observando la luna platear los campos que eran míos. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no me parecía solitario, sino cómplice. Mi mente, por primera vez en años, estaba completamente lúcida. Repasé una y otra vez la conversación con Horacio, sus advertencias, el rostro honorable del doctor Morales. Cada pieza del rompecabezas encajaba. La niebla del dolor y la negación se había disipado, y ahora veía el camino con una nitidez perfecta. Dejé de ser la víctima de la historia. Me convertí en su autora. No estaba planeando una venganza. Estaba diseñando un acto de justicia. Al amanecer, mucho antes de que el primer trabajador llegara a los campos, me senté en mi pequeño escritorio de nogal. Saqué una hoja de mi papel de carta personal, ese grueso papel color crema con mis iniciales grabadas y mi pluma fuente. No una llamada telefónica que pudiera ser escuchada, no un correo electrónico que pudiera ser interceptado. Escribiría una carta, un gesto de otra época, un acto deliberado que conllevaba un peso y una solemnidad que Ricardo, en su mundo digital y efímero, no podría comprender. Cada trazo de la pluma sobre el papel era firme, decidido. Era la primera orden de batalla de un general que había estado demasiado tiempo inactivo. Estaba reclamando mi poder, una palabra a la vez. El contenido de la misiva era breve, cuidadosamente ambiguo. Iba dirigida al doctor Morales. No mencionaba a Ricardo, ni la venta, ni las amenazas. Usé un código que solo él y yo podíamos entender, basado en las conversaciones de mi esposo. «Mi estimado amigo», escribí, «el invierno ha llegado antes de lo previsto y amenaza con arruinar la cosecha de forma irreparable. Recurro a usted para recordar las salvaguardas que mi querido Horacio, en su infinita sabiduría, nos encomendó preservar. Su consejo es ahora más necesario que nunca. Le ruego que me conceda una reunión a la mayor brevedad posible. Con la estima de siempre, su amiga, Fedora Viera». Era una llamada a las armas disfrazada de una consulta agrícola. El siguiente paso era el más delicado: hacer llegar la carta a su destino, sin que nadie se diera cuenta. No podía confiar en el correo de la Hacienda, que seguramente era revisado por la gente de Ricardo. Así que activé mi red de lealtades silenciosas. Llamé a Manuel, el hijo mayor de Ramiro, el capataz que mi hijo había despedido tan injustamente. Yo había ayudado a Manuel con una beca para sus estudios y ahora trabajaba como mensajero en la ciudad. Le pedí que nos viéramos en la vieja capilla abandonada, en los límites de la propiedad. Fui allí al mediodía, caminando, como si fuera uno de mis paseos habituales. Le entregué el sobre sellado y le dije: «Manuel, en este sobre va el futuro de muchas familias, incluida la tuya. Necesito que se lo entregues en mano al doctor Morales. Es una misión de la más alta confianza». Sus ojos me demostraron que había entendido la gravedad del encargo. A partir de ese momento, me puse mi máscara. Me transformé en la mujer que Ricardo quería que fuera. Una anciana frágil, confundida y derrotada. Comencé a hacerle preguntas ingenuas sobre la venta, fingiendo un interés torpe en los detalles financieros. «Ay, hijo,
Esos números me marean, pero si tú dices que es lo mejor. Incluso llegué a darle las gracias por abrirme los ojos a la realidad de los negocios modernos. Él se tragó la actuación por completo. Mi sumisión alimentaba su ego. Lo hacía sentirse más inteligente, más poderoso. Cada gesto de aparente debilidad por mi parte era una maniobra estratégica, arrullándolo en una falsa sensación de seguridad, haciendo que bajara la guardia. Estaba cavando su propia tumba, y yo le ofrecía la pala con una sonrisa temblorosa. El cambio en mí era total, pero invisible para los demás. La Fedora que lloraba en silencio por los rincones había desaparecido. En su lugar, había una mujer con un objetivo claro y un plan en marcha. He guardado mi dolor y mi luto por mi hijo en el mismo baúl donde guardé mis sueños de juventud. No hay tiempo para sentimentalismos. Este es un momento para la precisión, la paciencia y la astucia. El arma secreta que Horacio forjó para mí, ese complejo entramado legal que es el verdadero dueño de todo, estaba a punto de ser activada. Ricardo creía que estaba a punto de dar el golpe de gracia. No se imaginaba que yo ya había cambiado las reglas del juego y que el castillo que él había construido con tanta soberbia estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza. Los siguientes días fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol. Mantuve mi actuación de madre vencida con una disciplina férrea, mientras Ricardo, más arrogante que nunca, se pavoneaba por la casa, ladrando órdenes por teléfono y cerrando los últimos detalles con los compradores. Estaba tan seguro de su victoria que su soberbia era casi palpable. Yo vivía en una calma tensa, esperando una señal, un indicio de que mi carta había llegado a buen puerto. La señal llegó de la forma más poética e inesperada. Una tarde, una furgoneta de una floristería de lujo de la ciudad llegó a la hacienda. El repartidor, con un uniforme impecable, me entregó un enorme ramo de rosas blancas, exactamente las mismas que Ricardo había ordenado arrancar, las favoritas de Horacio. Mi corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, busqué una tarjeta entre las flores. La encontré. Un pequeño rectángulo de cartón grueso. No había firma, solo una frase, escrita con una caligrafía elegante y familiar. Recordando los viejos tiempos, a veces, la poda es necesaria para que el rosal florezca con más fuerza en la primavera. Mis mejores deseos para usted. Supe en ese instante que era del doctor Morales. No era solo una respuesta, era un mensaje de guerra. Estaba diciéndome que había entendido, que estaba conmigo y que mi plan, nuestra poda, daría sus frutos. Fue la primera bocanada de aire puro después de semanas de estar ahogándome. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. La esperanza había vuelto a mi jardín. Ese pequeño gesto me infundió un coraje renovado. Ya no me sentía sola. Ahora sabía que mi general estaba preparando sus tropas. Continué con mi farsa, pero ahora con una convicción que la hacía más creíble. Me volví una experta en el sabotaje sutil. Ayudé a Camila a elegir los colores para los folletos promocionales del proyecto, sugiriendo combinaciones espantosas que, según yo, eran de una elegancia clásica. Ella, en su ignorancia y mal gusto, aceptaba mis ideas. Me convertí en una sombra colaboradora, una aliada aparentemente inofensiva que, desde dentro, ponía pequeños granos de arena en el perfecto engranaje de mi hijo. Cada sugerencia era un pequeño acto de rebelión, una forma de reír por dentro mientras ellos planeaban la destrucción de mi hogar. Un par de días después, recibí un segundo mensaje. Esta vez, fue Manuel quien me lo entregó en mano durante uno de mis paseos, con la misma discreción que la primera vez. Era un sobre grande y de aspecto oficial. Dentro no había una carta. Encontré un artículo de una prestigiosa sociedad de botánica sobre la importancia de preservar los rosales históricos y su protección legal. Junto a él, el recorte de un periódico sobre un reciente caso judicial en el que un fideicomiso familiar había ganado una demanda millonaria contra un gerente por administración fraudulenta. Sin notas, sin explicaciones, el doctor Morales no solo me estaba tranquilizando, me estaba armando, me estaba dando las municiones intelectuales y legales que necesitaría para la batalla final. Si esta historia te está atrapando,
Si alguna vez has sentido que la justicia tarda pero llega, suscríbete y acompáñame hasta el final de este camino. Juntos veremos si la última palabra la tiene la codicia o la dignidad. La siguiente prueba de fuego vino de parte de Ricardo. Creyendo que los trabajadores estaban desmoralizados y vencidos, intentó forzarlos a firmar sus finiquitos de forma anticipada, ofreciéndoles un pequeño bono a cambio. Su objetivo era presentarle al consorcio una hacienda libre de cargas humanas, como si mi gente fuera un simple estorbo. Convocó una reunión en el granero, esperando un trámite rápido y sumiso. Yo estaba allí, sentada en una silla en un rincón, jugando mi papel de matriarca senil y ausente, una figura decorativa en el ocaso de su propio reino. Él ni siquiera se molestó en mirar en mi dirección. El primer nombre que llamó fue el de Javier, un hombre fuerte y silencioso cuyo padre y abuelo habían nacido y muerto en esta tierra. Ricardo le deslizó los papeles y un bolígrafo sobre la mesa. Javier miró los documentos, luego levantó la vista y me miró a mí, a través del granero. Fue una mirada larga, cargada de preguntas y de historia. Le sostuve la mirada y con un movimiento casi imperceptible, el más leve de los asentimientos, le di mi respuesta. Javier respiró hondo y empujó los papeles de vuelta hacia Ricardo. «Disculpe, señorito», dijo, su voz resonando en el silencio. «Pero mi lealtad es con doña Fedora y con el recuerdo del patrón Horacio. No firmaré nada sin tener primero su bendición». Un murmullo recorrió a la multitud de trabajadores. Fue como una ola, un movimiento de solidaridad que cobró vida propia. El segundo hombre llamado hizo lo mismo. Y el tercero. Y la cuarta, una mujer que trabajaba en el empaque, dijo con voz clara: «Nuestra jefa es doña Fedora. Hasta que ella no nos diga que esto es lo correcto, no moveremos un dedo». Era una resistencia pacífica, pero inquebrantable. No hubo gritos, ni insultos, solo una calma digna y una lealtad sólida como una roca. La cara de Ricardo pasó del desconcierto al rojo, y luego a un morado de pura rabia. Gritó, amenazó con llamar a la policía, con dejarlos en la calle sin nada. Pero ellos no se movieron. Eran un muro. Fue una humillación, pública y devastadora para él. Quería demostrarles a sus futuros socios que tenía un control absoluto, y en su lugar, reveló que era un rey sin pueblo. Su autoridad era un espejismo. Me lanzó una mirada cargada de un odio que nunca antes le había visto, comprendiendo, quizás por primera vez, que mi poder no era algo que se pudiera anular en un papel. Era un lazo tejido con años de respeto y afecto. Yo le devolví la mirada con una serenidad imperturbable, con mi máscara de frágil anciana perfectamente colocada en su sitio. Por dentro, mi corazón cantaba una pequeña victoria. Mi ejército silencioso había ganado su primera batalla. Esa tarde, al caer el sol, caminé entre ellos. Ya no me miraban con lástima, sino con un orgullo y un respeto renovados. Javier se me acercó y me dijo en voz baja: «Patrona, usted y el patrón Horacio siempre nos cuidaron como a una familia. Ahora es nuestro turno de cuidarla a usted». En ese momento comprendí la verdadera dimensión de la riqueza que Horacio y yo habíamos construido. No estaba en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad. Estaba en la lealtad de esta gente. Este era el verdadero patrimonio, el único que de verdad importaba. Y era un patrimonio que Ricardo, con toda su soberbia, nunca podría tocar. Esta victoria me dio una fuerza que no creía poseer. Ya no luchaba solo por mí, por mi casa o por la memoria de mi marido. Luchaba por ellos, por el futuro de sus hijos, por el hogar que habíamos construido todos juntos. Los documentos del doctor Morales eran mi espada legal, pero la lealtad de mi gente era mi armadura espiritual. Me sentí invencible. Sentí la presencia de Horacio a mi lado, sonriendo, orgulloso no del imperio económico, sino de la comunidad que habíamos creado. Sabía que él aprobaría cada uno de mis siguientes pasos. El miedo se había disuelto por completo. Ahora estaba lista. Ricardo, por otro lado, estaba fuera de control. Su fracaso con los trabajadores lo había dejado expuesto y furioso. La frustración lo estaba volviendo descuidado. En su desesperación por demostrar poder, decidió acelerar sus planes,
organizando un gran evento en la propia hacienda para anunciar oficialmente el proyecto a la prensa y a los inversores. Quería crear un hecho consumado, una situación irreversible. Él creía que esa fiesta sería su coronación definitiva, la celebración de su genio empresarial. No tenía ni la menor idea de que, en realidad, estaba construyendo con sus propias manos el escenario público para su propia ejecución. Y yo sería la directora de la orquesta. La noche del evento, la hacienda se vistió de una opulencia hipócrita. Ricardo no había escatimado en gastos. En el césped donde mis nietos jugaban, ahora se alzaban carpas blancas iluminadas con candelabros de cristal. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica, mientras camareros uniformados servían champán y canapés exóticos. Era un espectáculo grotesco, una celebración de la codicia sobre la tumba de la memoria de mi esposo. Observaba la escena desde la ventana de mi dormitorio, viendo llegar los coches de lujo, las mujeres con sus joyas brillantes y los hombres con sus sonrisas falsas. Camila era la reina de la fiesta, revoloteando entre los grupos, ebria de un triunfo que creía inminente. Para mí, todo aquello no era una fiesta. Era un velorio disfrazado, el funeral de la decencia de mi familia. Esa noche decidí no vestirme con mi habitual luto discreto. Me negué a ser la viuda doliente y arrinconada. Fui a mi armario y elegí un vestido de terciopelo verde esmeralda, un traje elegante, majestuoso y severo que había usado para mi último aniversario con Horacio. Adorné mi cuello con el collar de perlas que él me había regalado. Cada perla un recuerdo de un año feliz. No era un disfraz, era mi armadura de batalla. Me miré al espejo y no vi a la anciana frágil que mi hijo creía haber derrotado. Vi a Fedora Viera. Vi a la dueña de todo aquello. Vi a una reina preparándose para reclamar su reino. Mi pulso era firme, mi respiración serena. La calma que precede a la tormenta perfecta. Estaba lista. Esperé al momento preciso, el clímax del discurso de Ricardo. Lo escuché desde mi ventana, su voz amplificada por los altavoces, resonando por todo el valle. Hablaba de futuro, de progreso, de una nueva era para el apellido Viera. Se llenaba la boca con palabras grandilocuentes mientras vendía el alma de su padre. Justo cuando se disponía a revelar el nombre del estúpido condominio de lujo que planeaba construir sobre mis rosales, comencé mi descenso. Abrí la puerta de mi habitación y empecé a bajar por la gran escalera principal de la casa. Lenta, deliberadamente. Cada paso era un golpe de martillo sobre el clavo del ataúd de su arrogancia. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue mi llamada a la batalla. Al aparecer en la puerta principal que daba al jardín, el efecto fue inmediato. El cuarteto de cuerdas vaciló y luego enmudeció. Las conversaciones se apagaron. Un silencio profundo y expectante cayó sobre la multitud. Cientos de cabezas se giraron hacia mí, y mi caminata a través del césped se convirtió en una procesión. Pero no caminaba sola. A mi derecha, con su portafolio de cuero en la mano y una dignidad de acero, caminaba el doctor Morales. A mi izquierda, altos e impasibles, caminaban dos oficiales de justicia con sus uniformes impecables. Mi hijo se quedó helado en el escenario, con la boca entreabierta. Su discurso murió en sus labios. Vio a mis acompañantes y el color abandonó su rostro. Por primera vez en su vida, vi en sus ojos el brillo del miedo puro. Subí los escalones del escenario con una lentitud calculada. No corrí, no grité, simplemente me posicioné a su lado, frente al micrófono, y lo miré. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Los invitados se susurraban unos a otros. Las cámaras de los periodistas apuntaban directamente hacia nosotros, capturando cada segundo de aquel drama inesperado. Ricardo intentó decir algo, pero solo emitió un balbuceo incoherente. Paseé mi mirada por la primera fila, donde estaban los inversores con cara de póker, y luego la posé sobre Camila, cuyo rostro era una máscara de confusión y pánico. Finalmente, hice un leve gesto con la cabeza al doctor Morales. Le cedí la palabra. La voz del doctor Morales cuando habló fue tranquila, clara y demoledora. Cortó el aire como un bisturí. Buenas noches a todos. Les pido disculpas por esta interrupción. Mi nombre es Horacio Morales, abogado de la familia Viera desde hace más de 50 años.
Abrió su maletín con parsimonia. El señor Ricardo Viera les ha presentado un proyecto fascinante. Sin embargo, existe un pequeño pero insalvable impedimento legal. Hizo una pausa dramática. La propiedad que él pretende venderles, esta magnífica hacienda, legalmente, no le pertenece. Un jadeo colectivo recorrió a la audiencia. La cara de Ricardo era un poema de terror. Con una calma devastadora, el doctor Morales procedió a desvelar la verdad. Explicó con la precisión de un catedrático de Derecho la existencia y la naturaleza del fondo fiduciario que mi esposo había constituido años atrás. Detalló cómo la hacienda, junto con todos los demás activos de la familia, no pertenecían a ningún individuo, sino a dicho fideicomiso. Luego, levantó en alto el documento original, con sus sellos y sus firmas, para que todos lo vieran. Y la única administradora vitalicia de este fideicomiso, la única persona con el poder exclusivo e intransferible para autorizar cualquier venta, enajenación o hipoteca, es la dama que ven a mi lado, doña Fedora Viera. El golpe de gracia fue letal. Por lo tanto, continuó Morales, su voz sin una pizca de emoción, cualquier acuerdo preliminar, contrato o promesa de venta firmada por el señor Ricardo Viera es completamente fraudulenta y carece de toda validez legal. Ha actuado, a sabiendas, tergiversando su autoridad en un intento de estafar no solo a ustedes, los señores inversores, sino a su propia madre. Hizo una seña a los oficiales de justicia, que dieron un paso al frente. Tenemos pruebas contundentes de intento de fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. A partir de este momento, las autoridades competentes se harán cargo del asunto. Ricardo se desmoronó. Su cuerpo pareció encogerse dentro de su traje caro. Intentó balbucear una defensa, algo sobre un malentendido, sobre que su madre estaba confundida, que no entendía de negocios, pero su voz era un hilo patético, sin convicción alguna. Me buscó con la mirada, sus ojos llenos de una súplica desesperada, pero en los míos no encontró ni una gota de piedad. Solo encontró el reflejo de la justicia fría y dura que él mismo había provocado. En la primera fila, Camila lo miraba con horror, sus sueños de riqueza y estatus social evaporándose ante sus ojos. Su rostro se descompuso al comprender que el castillo de naipes se había venido abajo. Finalmente tomé el micrófono. El silencio era total. Mi voz, al contrario que la de mi hijo, salió firme y clara, resonando con la autoridad que siempre me había pertenecido. «Esta hacienda», dije, paseando mi mirada por la multitud atónita y deteniéndola finalmente en mi hijo, «no está, ni estará nunca, en venta». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «Esto no es un activo inmobiliario. Es el legado de una vida de trabajo, de amor y de respeto. Un legado que a partir de hoy vuelve a estar en las manos correctas». Dicho esto, le di la espalda a mi hijo y bajé del escenario, dejando tras de mí el espectáculo público de sus ambiciones hechas cenizas. La justicia silenciosa había encontrado su voz. El final de la fiesta fue un caos de luces estroboscópicas de cámaras y murmullos escandalizados. La música había sido reemplazada por los gritos de los inversores furiosos que acorralaban a Ricardo, exigiéndole explicaciones. Vi cómo los periodistas se abalanzaban sobre él como una jauría, sus flashes iluminando un rostro descompuesto por el pánico y la humillación. Los oficiales de justicia lo escoltaron con una calma profesional fuera del escenario y hacia un coche que esperaba. Se lo llevaron para interrogarlo, un rey destronado saliendo de su propio palacio en desgracia. Busqué a Camila con la mirada y la vi escabullirse entre la multitud, una sombra huyendo de la escena del crimen. Ni siquiera miró atrás. Abandonaba el barco que se hundía con la misma frialdad con la que había planeado hundirme a mí. El telón había caído y el escenario estaba cubierto de escombros. Las consecuencias para Ricardo fueron tan rápidas como devastadoras. Se enfrentó a una avalancha de demandas. El consorcio inmobiliario lo demandó por fraude y daños y perjuicios, reclamando millones. Varios de los proveedores de la fiesta, al ver que no podrían cobrar, hicieron lo mismo. Las acusaciones criminales por intento de estafa
y malversación de fondos significaban que su futuro inmediato sería en Minuciencia, tribunales y posiblemente en la cárcel. Sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda de la noche a la mañana. Nadie quería verse asociado con el escándalo. Sus cuentas bancarias, las que yo misma le había permitido usar, fueron congeladas como parte de la investigación. En cuestión de horas, pasó de ser un millonario arrogante a un paria sin un centavo. Perdió su estatus, su dinero y, lo más importante, su nombre. La historia de Camila fue un epílogo breve y predecible. Menos de una semana después del escándalo, su abogado contactó al mío para iniciar los trámites de divorcio. La fortuna Viera, la verdadera razón de su matrimonio, estaba ahora firmemente bajo mi control y, por lo tanto, fuera de su alcance. En una declaración a una revista de chismes, se pintó a sí misma como una víctima más, una esposa engañada que no sabía nada de los oscuros negocios de su marido. Fue su última y patética actuación. Sin el dinero de Ricardo para mantener su estilo de vida, desapareció del círculo social tan rápido como había entrado. Su ambición se convirtió en cenizas, un justo final para quien avivó las llamas de la traición de mi hijo. En cuanto a mí, la victoria no me devolvió a mi antigua vida de reclusión silenciosa. Hizo todo lo contrario. Me despertó. Me sentí como si hubiera estado hibernando durante una década y, de repente, toda mi energía vital hubiera regresado. Asumí mi rol como la cabeza de la familia y de la hacienda, con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. La primera mañana después del evento, reuní a todos los trabajadores. Frente a ellos, rompí simbólicamente los preavisos de despido que Ricardo había preparado. Anuncié que no solo se quedaban, sino que iniciaríamos juntos un plan de modernización sostenible que aseguraría el futuro de la hacienda para sus hijos y los hijos de sus hijos. Sus vítores y sus lágrimas de alegría fueron la verdadera celebración, la verdadera coronación. Mi espíritu también se transformó. El dolor y la ansiedad que habían sido mis compañeros constantes fueron reemplazados por un profundo sentimiento de paz y propósito. Volví a ocupar el estudio de Horacio, pero ya no era un mausoleo. Lo convertí en mi cuartel general, llenando los estantes con libros sobre agricultura moderna y finanzas, mezclando mi futuro con su pasado. La casa, antes silenciosa y opresiva, ahora bullía con mi actividad, con reuniones, con planes, con risas. Había encontrado mi voz, no solo para defenderme, sino para liderar. Ya no era la viuda de Horacio Viera. Era simplemente Fedora Viera, y eso, por primera vez en mucho tiempo, era más que suficiente. La noticia del escándalo cruzó el océano y llegó a oídos de mi hija. Sofía me llamó, su voz ahogada por el llanto y la vergüenza. Se disculpó una y mil veces por haber dudado de mí, por haber creído las mentiras de su hermano. Le aseguré que no tenía nada que perdonarle, que el amor a veces nos ciega, como a mí me había cegado durante años. Nuestra conversación fue la más honesta y profunda que habíamos tenido nunca. Le pedí que volviera a casa, no para consolar a su madre, sino para trabajar con ella, para aportar su visión artística y su alma noble al renacimiento de la hacienda. Por primera vez, no éramos solo madre e hija, éramos dos mujeres fuertes, dos aliadas listas para construir un nuevo legado. Ricardo, tras ser liberado bajo fianza mientras esperaba el juicio, vino a verme. Era la sombra del hombre que había sido, delgado, con ojeras, sin su habitual arrogancia. Se arrodilló ante mí, en la misma veranda donde me había sentenciado, y me suplicó perdón. Lloró, se lamentó, dijo que había aprendido la lección, pero mientras hablaba, yo lo miraba a los ojos y no veía arrepentimiento genuino. Veía el pánico de un niño malcriado al que le han quitado todos sus juguetes. Suplicaba por mi perdón, pero lo que realmente quería era mi dinero para pagar a sus abogados y salvarse de la cárcel. La ruptura entre nosotros era un abismo demasiado profundo para ser cruzado con lágrimas de cocodrilo. Mi decisión fue serena pero firme. Le dije que el perdón no era un regalo que yo pudiera entregarle en una caja. Era un camino que él tendría que recorrer solo. Un camino de años de enmienda y cambio real. Tendría que enfrentar las consecuencias legales de sus actos sin mi ayuda. No financiaría su defensa. No lo readmitiría en la empresa, ni en mi vida.
Lo único que le ofrecí fue una pequeña asignación mensual, suficiente para vivir con modestia, no con lujos. El día que demuestres con hechos, y no con palabras, que eres un hombre honorable, le dije. Ese día podremos empezar a hablar de reconciliación. Hasta entonces, debes pagar tu deuda con la justicia y contigo mismo. Había reclamado mi poder, pero no a costa de mi humanidad. La justicia se había cumplido, pero no era una venganza. Al final de este largo camino, he aprendido que la verdadera herencia no es la que se consigna en un testamento, ni la que se mide en hectáreas o en cifras millonarias. El legado más valioso es intangible. Es una semilla que se planta en el alma con el ejemplo y se riega con valores. Horacio no me dejó una fortuna. Me dejó la sabiduría para protegerla y la fuerza para defenderla. Me dejó un mapa para navegar la tormenta de la codicia. Un mapa dibujado con la tinta del honor y la lealtad. La lección más importante que esta dura experiencia me ha enseñado es que la mayor de todas las riquezas, la única que nadie puede arrebatarte, la que no se devalúa con el tiempo, es la dignidad, y mantenerla intacta es la única victoria que de verdad importa al final del día. Mi hijo, con todos sus títulos universitarios y su supuesta visión de futuro, nunca aprendió la lección más fundamental de todas: el respeto. El respeto por quienes vinieron antes, por los sacrificios que cimentaron el suelo que él pisaba con tanta arrogancia. Me vio como un obstáculo, una reliquia del pasado que había que apartar para dar paso a lo nuevo, sin entender que el árbol más fuerte es el que tiene las raíces más profundas. Subestimó la fuerza silenciosa de una madre, la sabiduría callada de la experiencia. Que mi historia sirva como advertencia. Nunca subestimen a aquellos que les dieron la vida y les allanaron el camino. Su silencio puede no ser debilidad, sino una paciencia estratégica. Y su amor, aunque inmenso, no es incondicional a la falta de respeto. También he aprendido la diferencia crucial entre la gratitud y el sentimiento de merecimiento. Mi gran error como madre fue darle todo a mi hijo, protegerlo tanto de la lucha que le impedí desarrollar la capacidad de estar agradecido. Creció creyendo que todo le era debido, que los frutos del árbol le pertenecían por derecho, sin sentir jamás la necesidad de cuidar del árbol mismo. La verdadera medida del carácter de una persona no se ve en cómo trata a sus superiores, sino en cómo trata a aquellos a quienes cree que ya no necesita. La gratitud es el reconocimiento de que somos parte de una cadena de esfuerzo y amor. El merecimiento es la ilusión egoísta de que somos el centro del universo. Una familia es muy parecida a un jardín. Requiere un cuidado constante, una atención diaria. Hay que regarla con amor, abonarla con confianza y podarla con honestidad. Y a veces, para salvar al jardín entero, para proteger las flores sanas y asegurar que siga floreciendo en el futuro, es necesario tomar las tijeras y cortar una rama que se ha enfermado, una que amenaza con contagiar al resto. Es una decisión dolorosa, quizás la más dolorosa de todas, pero no es un acto de crueldad, sino de preservación. El amor verdadero, a veces, no consiste en consentir, sino en poner límites, en proteger la integridad del legado familiar, aunque eso signifique romperte el corazón en el proceso. Hoy, cuando camino por mi hacienda, y veo a mi gente trabajar con esperanza, y a mi hija Sofía, diseñando un futuro más humano para todos, sé que he tomado las decisiones correctas. Mi historia es la prueba de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, para exigir tu lugar en el mundo, y para reescribir el final de tu propio cuento. La fuerza no siempre grita. A veces, es una resolución tranquila que se niega a rendirse. Soy Fedora Viera, una mujer que aprendió a la mala, pero que se levantó más fuerte, y mi legado no será el dinero, sino el recuerdo de que el trabajo, el respeto y la gratitud siempre, siempre prevalecerán sobre la codicia. Si esta historia te ha conmovido, compártela, para que el mundo sepa que el amor de una madre es un refugio, pero su dignidad es una fortaleza inexpugnable.